pregunta. Muy bien. Me parece que lo importante está ahí, ¿no? Inflación y violencia, ¿no? Inflación y creo que son dos formas de violencia, ¿no? La inflación, en primer lugar, es una forma clara de violencia, porque es una violencia en el bolsillo de los salarios de ingresos fijos de un país. Es el impuesto más regresivo que existe. Y el problema es el siguiente, no es que tenemos un problema de inflación y un gobierno preocupado por parar la inflación, sino que tenemos una política inflacionaria, que son, una política. Los autores de esta política inflacionaria desde el comienzo del gobierno son Kirchner y Labaña. Esta es la ida, finalmente, la no renovación del mandato la negativa a renovar el mandato por parte de Alfonso Prat-Gay. Dice, esta política lleva a la inflación. Entonces, esto es una violencia, y es una violencia que, vamos a poner el ejemplo, planes sociales, planes jefas y jefes. En 150 pesos hoy es hambre, con lo cual agota la política del gobierno. Y en términos de los sectores de salarios fijos es un problema muy grave, porque la inflación en realidad está en el 26% el año pasado, y si la política es inflacionaria puede llevar a límites insospechados. Digo, en un país civilizado como España, una inflación anual del 4% puede hacer caer un gobierno. Y acá un 26% más allá de lo que esconda. Entonces, este es un problema que además está muy asociado al otro problema, que es el problema de la violencia. Nosotros en la Argentina tenemos lo que se llama, aquellos que dicen nosotros no somos capaces de gobernar, lo que están queriendo decir, por ejemplo, Labaña o el gobierno, es los únicos que pueden asegurar una gobernabilidad. La única gobernabilidad posible en la Argentina es la gobernabilidad mafiosa, es la de ellos. ¿En qué consiste la política de seguridad de una gobernabilidad mafiosa? Que la tenemos hace mucho, y sobre todo en provincia de Buenos Aires. Esta es la política de Aníbal Fernández. Yo no combato las mafias, sino que negocio con ellas. Por ejemplo, suben los secuestros, negocio que bajen los secuestros y doy zona liberada a los piratas del asfalto. Doy vía libre a los desarmaderos y bajo piratas del asfalto, y siempre mantengo la vieja relación de control con la droga en la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando la política es de gobernabilidad de las mafias, no de combate, acá no hay organizaciones delictivas, no hay organizaciones del narcotráfico, por lo menos en los últimos 10 años no ha existido. El problema es que la sociedad queda indefensa. Cuando una sociedad queda indefensa, porque la gobernabilidad es para controlar el delito, pero no para combatirlo, y no hay justicia, y la justicia garantiza impunidad, porque esto forma parte del acuerdo, la sociedad indefensa se arma, que es la peor solución. Porque una sociedad armada... Entonces, esta es una sociedad, una política de gobernabilidad violenta en inflación, pero también en política de seguridad, una situación de violencia social y una respuesta violenta. Entonces, ¿cuál es la salida? Porque el problema acá hay que analizar es cuál es la salida. La salida es una respuesta no violenta. Y yo voy a explicar lo que es la no violencia, porque la no violencia parece naif. Sí. Pero a fines de marzo se juega en la Argentina violencia o no violencia. Estoy convencida de esto. ¿Por qué a fines de marzo? Lo dije en octubre, porque se van a acelerar los tiempos. Es decir, lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, que está mezclada además con una interna del PJ, está preanunciando algo. ¿Qué significa la no violencia? La no violencia es justicia. Las sociedades no violentas son sociedades que tienen justicia, es decir, que reprimen el delito, pero que tienen política social de justicia, que tienen ingreso ciudadano, que reconstruyen la familia y que además combaten desde el delito menor al delito mayor con una enorme severidad. Sí, pero tienen justicia. Pero permítame que insista con el tema porque me llama la atención. ¿Por qué marzo? Estamos a 12 de febrero. Digo, porque lo que pasa en Junín, lo que pasa en San Pedro son puntitas, pero todavía no pasó en el conurbano. ¿Usted cree que eso que está pasando allí, que lo vamos a ver después con el señor Pérez, el jefe de gabinete de Scioli, es deliberado? O sea, que alguien está produciendo...